Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Estamos listos para desarrollar un programa hoy, como siempre, con un invitado de lujo, un profesional de primera, con quien vamos a hablar acerca de, cómo está el tema de la niñez en Honduras en medio de toda esta crisis política. Estos políticos se preocupan de todo, menos de la niñez, menos de la juventud. Es más, lo gasean, los criminalizan, los meten presos y en el peor de los casos los matan. Vamos a hablar de eso y cómo estos efectos de la crisis política, social, vienen a desencadenar en una serie de repercusiones para la niñez de Honduras, para comenzar las clases, para comenzar la atención médica en los hospitales y otro tipo de vulnerabilidad en la que entran nuestros jóvenes y el pueblo hondureño en términos generales con todas estas crisis. Hay que ver todas las aristas de la crisis. Acá no solo nos quedemos con los políticos, hay que ver las repercusiones que trae también este tipo de situaciones en diferentes sectores de la sociedad. Para abordar esta temática queremos darle la bienvenida hoy acá al programa al licenciado Jaime Flores, quien es el coordinador del Observatorio de los Derechos de los Niños, las Niñas y de los Jóvenes de Casa Alianza. Es un placer saludarlo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alan, por invitarme. Es un gusto estar aquí en su programa Voces de un Diálogo y de estar con su audiencia a nivel nacional. Muy bien, vamos a comenzar de inmediato consultando en torno a cuál es la realidad. A medida que ha pasado este tiempo, estos meses, estos años, por supuesto ha sido una constante de Casa Alianza estar monitoreando cuál es la situación de los jóvenes, de los niños y de las niñas que están en riesgo social. ¿Hemos avanzado en comparación a los últimos años o se ha tenido un retroceso y está peor la cosa? Mucho gusto. Gracias, Alan, gracias por invitarme nuevamente. Mire, el caso de la niñez en Honduras es dramático, terriblemente dramático. Todos los años la situación se empeora, todos los años la situación se agrava. Los dos principales derechos que se le deberían de garantizar a todo niño hondureño, a todo joven, es el derecho a la salud y el derecho a la educación. Esos son los derechos más negados en el país. Solo este año se quedaron 1,5 millones de niños sin cobertura educativa. Imagínense lo grave que es eso, 1,5 millones de niños. ¿Qué significa eso? Que esos niños ni trabajan ni estudian. ¿Por qué? No tienen oportunidades. El actual sistema les ha cerrado las oportunidades. El gobierno, que debería orientar sus políticas públicas para favorecer a la niñez, se preocupa más por comprar armas, por comprar municiones, por comprar bombas lacrimógenas. Imagínense la situación tan dramática. ¿Qué hace este 1,5 millones de niños que no tiene cobertura educativa? Quedan a merced, en sus barrios y colonias, quedan a merced del crimen organizado. Aquí, mínimo, en las dos grandes ciudades del país, mínimo, hay 500 barrios en poder del crimen organizado. ¿Y quiénes son los que ponen e imponen las normas de convivencia en esos barrios? Son los actores del crimen organizado. Entonces, el crimen organizado tiene prácticamente sus soldados, se nutre de estos niños que no tienen oportunidades. Y en su defecto, ¿qué hace el Estado? Reprimirlos, gasearlos, meterlos presos. Entonces, como usted puede ver, es un círculo vicioso. El gobierno no está dando solución. El Estado, que es el garante, no está dando ninguna solución para la niñez hondureña. Eso estamos hablando con el caso de la educación. El caso de la salud. Ahorita hay una epidemia de dengue que fue detectada desde octubre del año pasado. Los datos indicaban que desde octubre del año pasado había una epidemia de dengue en el país. ¿Qué sucedió? El gobierno no la atendió. Ahorita ya van 175 personas fallecidas por la epidemia. Pero el caso más grave, Alan, de 175 personas que han fallecido, el 75% son niñas y niños. Y váyase usted a los hospitales. Simplemente podemos irnos ahorita al hospital escuela. No hay medicinas. Imagínate cuál es la importancia que este gobierno le da a la salud. Una de las principales medicinas para atender el dengue, el Estado permitió el ingreso hasta el 15 del mes pasado. Imagínense, una epidemia que fue detectada en octubre, el principal medicamento entra al país hasta el 15 del mes pasado. El BTI, que es un químico para atacar el dengue en las pilas y todo, solo había un botecito en los salones del Ministerio de Salud. Así es que actualmente el gobierno se ha desinteresado prácticamente de garantizarle estos dos principales derechos de que tiene la niñez. Pero vamos a ver las cuestiones cómo se van complicando. El derecho a la vida.
nosotros, que solo llevamos un registro de los diarios que salen en el país, porque no tenemos la capacidad como tiene el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y que el mismo observatorio dice que solo monitoreamos el 40%, registramos la muerte de un promedio de 60 niños mensuales que son asesinados, menores de 18 años. La cifra aumenta cuando llega de 30 para abajo. Entonces, imagínense que solo recogemos el 60%. Para que usted mire la gravedad de la problemática. Y de este 60% de niños que son asesinados, casi el 98, 99% quedan en impunidad. Uno va al Ministerio Público, va a los diferentes operadores de justicia, y usted puede encontrarse que no hay capturados por asesinatos de niñez. Y así se va complicando la situación. A este fenómeno de la niñez usted le puede agregar la migración, que es un fenómeno terrible, y que ya en Honduras hay otro fenómeno, un nuevo fenómeno que se está dando. Ya no deberíamos de estar hablando de migración, Alan. Porque la migración es un acto consciente, que usted lo hace ya sea por reunificación familiar, ya sea por una movilidad económica, porque busca nuevas perspectivas, nuevos horizontes en otro país, no por otras diversas razones, pero es un acto consciente. En el país lo que más se está dando ahorita es ese desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado interno y externo por violencia. Ya la gente no puede vivir en sus comunidades. Entonces, cuando no puede vivir en sus comunidades, lo que hace es salirse a otras comunidades. Hay gente que se sale de una colonia y se va para otra. Ahí los mismos actores del crimen organizado los detectan, y los detectan que están en una nueva colonia, y les hacen la vida imposible a tal grado que esta gente, para poder sobrevivir, tiene que salir fuera de las fronteras patrias. Entonces, como usted puede ver, el panorama de la niñez no es nada halagüeño, y como en una ocasión lo dijo Guadalupe, Honduras se ha convertido en un territorio hostil para los niños, niñas y jóvenes de Honduras. Y ante ese panorama tan complejo, que evidentemente ustedes manejan cifras científicamente comprobables, ¿qué se está haciendo? Hablando en función de Estado, si tenemos que colocarlo de 0% a 100%, partiendo de que, bueno, se tiene una institución nueva relativamente, que muchas personas estuvieron en contra de esa mutación, y lo digo mutación porque fue abrupto, el cambio de pasar del INFA a esta nueva institución, y que evidentemente pues uno se pregunta en qué porcentaje están colaborando con la niñez, qué están haciendo, porque en primera línea le corresponde a ellos como instituciones del Estado. Sí, definitivamente el Estado es el garante. Nosotros, la sociedad es la corresponsable de lo que le pase. Las instituciones contribuyen a mejorar, contribuyen a que la situación no sea tan dramática de los niños. Pero ¿qué está haciendo el Estado hondureño? ¿Qué está haciendo estas instituciones? Pues yo podría decir que está haciendo absolutamente nada. Un ejemplo claro. Anteriormente teníamos el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, el famoso INFA, una muy buena institución degenerada por los políticos. La utilizaron los políticos para activistas, para darle empleo a los activistas. Esta institución poco a poco la fueron degenerando los políticos, la fueron degenerando las primeras damas, pusieron a gente no calificada. Y más que todo se convirtió en una agencia de empleos para sus activistas políticos. Ante esta crisis, algunas organizaciones de la sociedad civil recomendaron la creación de nuevas instituciones. Ahí es cuando usted habla de ese cambio abrupto y nace lo que es la DINAF, la Dirección de la Niñez y la Familia. ¿Qué pasa? El INFA tenía como obligación atender a la niñez en situación de extrema vulnerabilidad. Tenía sus propias residenciales donde atendía directamente a los niños. Esta potestad se le quita a la DINAF. La DINAF no puede atender a niños y niñas. Solo se ha convertido en una institución de trámites de atención indirecta a los niños, de remitir a los niños a otras instituciones. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué se está haciendo ahora? Está utilizando mucho la tercerización. ¿Qué significa eso? La tercerización es tramitar fondos para ONGs o para otro tipo de instituciones afines al gobierno o de la confianza del gobierno. Algunas de ellas no tienen las capacidades ni las competencias para la atención, que es un caso muy delicado. La atención de la niñez es un caso muy delicado, se necesita de competencias especiales, de capacidades especiales, de profesionales de alto nivel. Es que eso no se puede delegar. Miren, este país se ha cometido un grave error por esa politización de todas las cosas y por el afán de hacer negocio en todo. Mira, acá no se puede tercerizar el servicio de la energía eléctrica.
Error grave, por eso se quebraron el ENE. Acá no pueden tercerizar el servicio de telecomunicaciones. Hondutel debería ser la empresa más rentable de la región. La quebraron porque le dieron a Tigo y a Claro este tipo de explotar el espectro acá en el país. Quebraron Hondutel. El SANA ya están encima. Hay una empresa Hidalgo que va encima de privatizarnos el agua acá en la capital de la República. Entonces, eso de tercerizar los servicios en el Seguro Social fue uno de los causantes de quiebra también, tercerizar los servicios. Y en el caso del sacrosanto hecho de cuidar a un niño, no se puede tercerizar. Y no tengo nada en contra de las ONGs que lo hacen. Probablemente lo hacen mejor que el Estado, probablemente. Pero, ¿qué ocurre? Yo no sé qué reportes tienen ustedes de estas ONGs. No sé si ya no hay violaciones. Discúlpeme, tengo que preguntarlo. Yo no sé si a estas alturas ya no hay violaciones, ya no hay abusos contra los niños, ya no quedan embarazadas menores de edad. Todas esas cosas ya se terminaron con la tercerización de estos servicios. La tercerización de los servicios, lo grave, Alan, es que desresponsabiliza al Estado. Usted sabe como periodista y como estudioso que el único que puede violar los derechos humanos es el Estado, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hay una tercerización? Por ejemplo, una ONG no puede violar los derechos humanos, simple y sencillamente porque no es el Estado, pues. Eso es lo grave. Mire lo que está sucediendo, por ejemplo, en las cárceles de Estados Unidos. En Estados Unidos las cárceles son tercerizadas y ahí muy fácilmente un policía penitenciario golpea a un reo y el Estado no es responsable de esas demandas, no se hace responsable de esos abusos. Esa es una de las situaciones graves de la tercerización. Otra cosa, Alan, que el aprendizaje para el abordaje de niños en extrema vulnerabilidad, en niños que han estado en situaciones altamente complejas como la situación de calle. Se necesita de expertos, se necesita de profesionales que hayan ido desarrollando esas capacidades y esas competencias a través del tiempo. Se necesita de una institucionalidad organizada, de un equipo altamente calificado. No es cualquier persona que de la noche a la mañana va a poder atender una residencial. Mire, aquí se han dado casos, aquí hay casos serios de organizaciones que se han puesto a crear albergues para atender a diferentes tipos de personas en problemas, ya sea para atender a refugiados, para atender a él, y siempre terminan bastante conflictuados. Por eso, porque no hay la experticia, es una experticia que sí se necesita de las enseñanzas de las aulas universitarias, pero esa experiencia solo se logra a través del trabajo directo con las personas. El tema de las adopciones, ¿cómo se está manejando ahora entonces? Mire, este es un tema que lo está manejando la DINAF. Ese es un tema exclusivo de la DINAF por mandato constitucional, por mandato del Estado. Pues las quejas que hay sobre las adopciones es muchas veces que es un trámite muy lento, un trámite muy burocrático, y en algunos casos se han como detenido para evitar algunos abusos o atropellos que anteriormente se estaban dando. En el fondo yo no sabría decirle cómo está la DINAF tratando el tema de las adopciones, porque es una competencia estrictamente es muy privado, diría yo, como muy reservado, ¿verdad? Muy reservado, y debe que ser un acto muy entre un niño, entre una institución del Estado y una familia que casi siempre no quiere que esto se dé a conocer. Muy bien. El riesgo social de los niños a veces se cree que solo es con el niño de la calle. El riesgo social de los niños, creo que a veces hasta en las mismas lomas del Guijarro podemos encontrar situaciones de esta naturaleza. Y se lo consulto porque hemos conocido de algunos casos en particular de personas de buena familia que se pelean, hay conflictos y todo eso, pero los niños quedan en un estado de vulnerabilidad terrible. O sea, el tema de la vulnerabilidad de los niños es tan amplio y no tiene clase social. Pareciera que tiene clase social. Parece que solo el pobre es el que abandona. No, hombre, si acá basta con ver esas demandas de alimentos allá en los juzgados, ¿verdad? Personas de muchos recursos que están demandados porque no les dan de comer a los hijos. O sea, ese es un tema muy profundo, ¿verdad? Sí, Alan, mire, la violencia es un tema de violencia, es una violencia generalizada, no es propiamente de una clase social en particular. Siempre tendemos a estigmatizar a los pobres, a decir que ellos son los violentos, pero lo que usted está diciendo, esto es un tema generalizado.
Este es un tema generalizado y anteriormente en el país el hogar era el lugar más seguro de los niños, pero las estadísticas han revelado que las mayores violaciones y abusos de los niños todo se producen en los hogares. Y ahora que entran otros factores como las drogas y todo, los hogares se han convertido en bastante disfuncionales y ya no son un factor de seguridad para los niños y las niñas. Claro, o sea, hay factores de riesgo que influyen mucho más, ¿verdad? No es lo mismo un niño de las Lomas del Quijarro que tiene todos los cuidados aparentemente a un niño que se queda solo en su casa, que se quede encerrado porque la mamá tuvo que ir a trabajar a una maquila o porque el papá tuvo que ir a trabajar a una maquila. Hay de riesgos a riesgos, pero el problema de los riesgos es generalizado y el problema de la violencia también es generalizado. Me quiero quedar con ese fenómeno, con ese ejemplo que usted nos ha puesto. Muchas madres solas que tienen que dejar a su niño mayor, y háblese de niño mayor, 10 años, 8 años, cuidando a los otros 2 de 6 o 4. Es un fenómeno común, es un fenómeno que a diario lo vemos allá en el barrio. ¿Qué debería hacer el Estado en ese sentido? Porque lo más cruel que puede ocurrir con este tema son los incendios en las casas y que después cobran la vida de estos angelitos. U otro tipo de violaciones o atropellos que pueden ser víctimas. Son niños. Lo vimos, yo le contaba fuera de cámara que tuvimos una experiencia política. Fuimos al barrio, a la colonia, a la comunidad y vimos eso. Lo vimos, que llegábamos a determinado lugar y salía un niño. Y salía un niño a decirnos, estoy solo en mi casa. ¿Crees que me puede ayudar con algo? ¿Cómo que estás solo? Sí. ¿Cuántos años tienes? 10. Yo soy el mayor, yo estoy al frente. Y yo le pregunté a un niño una vez, ¿y cómo haces? ¿Cómo así? La comida yo la hago, yo la caliento, yo se la sirvo a mis hermanos. Desayuno, almuerzo y cena. Vamos a la escuela los 3, regresamos y venimos a comer y mi mamá regresa hasta las 5 o 6 de la tarde. Y todo ese tiempo encerrados. La orden es, mi amigo aquí me va a pegar si usted se da cuenta que yo salí, que no sé qué. Los vecinos le dicen a ella, pero es un fenómeno común. Desde el Estado, ¿qué se puede hacer para ayudar a estas madres? Mire, Alan, lo primero que debería hacer el Estado es garantizar la educación generalizada de todos los niños y los niños. Ese niño que tiene 10 años y que usted encontró solo en esa casa, lo que le indica es que ese niño no está yendo a la escuela. Sí, porque dijo el que iba, pero yo fue una mañana, o sea, probablemente no. Ese niño no va a la escuela. Ese niño está ayudando a su madre en la estrategia de sobrevivencia. Tal vez la madre lo dejó ahí porque ella tiene que ir a conseguir los alimentos para el resto de los demás niños. Tal vez es una madre sola. En primer lugar, el Estado garantizar el derecho a la educación. Otra cosa, la protección. El Estado tiene derecho. La protección es un derecho. Esos niños deberían estar en guarderías públicas, deberían estar en nurseries. Usted se recuerda, Alan, estoy hablando de los años 70, todavía éramos niños, los comedores infantiles cuando estaba la Junta de Bienestar Social. Mi madre fue directora de un colegio, de un comedor infantil en Jesús de Toro, y ahora todos esos niños que asistían al comedor infantil, ellos con mucho orgullo lo dicen, son ahora profesionales, son comisionados de policía militar, otros se han convertido en historiadores, otros son empresarios, todos esos niños, y ellos lo reconocen. Yo fui al comedor infantil, tu mamá me atendió. Entonces, ¿qué implica? Que si el Estado pusiera de su parte y se interesara por esos niños fueran el futuro para el país, pero ahorita se encuentran en total abandono. Y mire, Alan, qué cosa más grave, ese niño que usted vio en su casa, que quedó solo, ¿en manos de quién está? ¿Quién puede ir a amenazar a ese niño? Y si es niña, ¿qué le pueden hacer? ¿Quién cree que va a hacer? Ese barrio no es un barrio seguro donde usted estuvo. Va en el buen término, no en los barrios seguros de Ricardo Álvarez, que son más prisiones que barrios y lugares de convivencia. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí no es un lugar seguro. Ese niño, ¿qué tal si le llega a tocar el jefe de la Mara la puerta a ese niño y le obliga a que le abra? Y lo manda a cobrar una extorsión. ¿Y qué sucede si lo manda a vender drogas? ¿Y qué sucede si ese niño no llega con el dinero de la venta de drogas? Y con el dinero de la extorsión. ¿Qué cree que le sucede a ese niño? Lo matan, Alan. Ese es el asesinato de los niños. Ese registro que nosotros llevamos es una de las principales causas, es eso, la extorsión, la venta de droga. Pero dicen, es que los niños desde pequeños son criminales. Imaginen cómo va la estigmatización cuando detrás de cada niño que comete un delito hay un adulto que lo obliga. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Es del Estado. El Estado habla de seguridad, habla de inversión en el ejército, el actual gobernante se llena la boca de haber invertido en seguridad y haber convertido al país. Eso es mentira, es una farsa. Aquí la seguridad como tal, Alan,
no es seguridad para usted, no es seguridad para los barrios marginales, no es seguridad para nadie. La seguridad aquí es un negocio de la que se beneficia el gobernante hondureño con sus agencias de seguridad que le dan seguridad en algunos casos a instituciones del Estado. Muy bien, y acá el papel sobre este tema de la vulnerabilidad de los niños, acá hay varios actores que también se hacen, a un margen de este proceso, pero que después les repercute, porque a todos nos repercute. Un niño en riesgo social, dejarlo que vaya creciendo, que se vaya desarrollando en esos términos, después es el niño que nos va a saltar en la calle, es el niño que va a matar, es el niño que va a extorsionar, es el niño que, por un lado, y tratando de ser no injusto con ellos, porque hay otros que se formaron en Harvard, que estudiaron en la americana, se formaron en Harvard, regresaron y son los grandes delincuentes que hoy están acá en Honduras saqueando el erario nacional. Callejas, bueno, o sea, eso es verdad. Entonces no quiero criminalizar al del barrio que le toca crecer y hacerse delincuente, porque hay otros que van hasta Harvard, que estuvieron en la americana, regresaron para delinquir acá en Honduras. O sea que con el perdón de los jóvenes que estuvieron en el barrio. Pero ante ese fenómeno hay sectores que podrían involucrarse. La empresa privada debería ser más protagónica en el sentido de prevenir este tipo de cosas. Me cuentan que antes los empresarios tenían tiempo para contratar a madres solas y tener un kinder en la empresa y otro tipo de situaciones para evitar, para darle educación. Si el Estado no puede porque son muy ladrones, entonces hay que buscar los mecanismos alternativos. Acá la cooperación internacional, en vez de estarle dando dinero a los delincuentes de este país, que después termina Trump en la Casa Blanca diciéndoles delincuentes, mejor hay que buscar cómo ayudarle a las madres solas, porque es el fenómeno de mayor crecimiento en los últimos años, la madre sola. Sí, Alan, mire, hay que tener también presente algo. El único que puede resolver y contribuir a resolver en gran medida esta problemática es el Estado. Todas las acciones que nosotros hagamos resultan pequeñas. Resultan pequeñas. El problema es tan grande. El problema es tan grande y de múltiples dimensiones que si no se aborda desde un punto de vista holístico, lo que podemos hacer nosotros son pequeñas acciones que sí contribuyen a resolver la problemática. Pero es como tapar un bache. Exacto, es como darle aspirinas a un enfermo que tiene cáncer. No vamos a resolver la problemática si no es desde el Estado y si no es desde las políticas públicas enfocadas a la niñez. Solo voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto ha gastado? Usted es el que debe preguntar, pero hoy lo voy a preguntar. ¿Cuánto ha gastado el Estado en seguridad y defensa en el último año? Son miles de millones de dólares. ¿Usted cree que ese dinero orientado a la educación, orientado a la niñez, no estaría dando un mejor resultado? ¿Cuánto gasta el Estado ahorita? Fíjese que casi no llego a su programa por los problemas del centro. ¿Cuánto cuesta una bomba lacrimógena? Si usted viene a la cantidad de bombas lacrimógenas que estaban tirando en ese centro. En este momento, ahorita, andan en 2.000, 3.000 empiras el costo de una bomba. Mire, y las estaban tirando como que fueran dulces de piñata, pues. Confites. Como que fueran confites. Entonces, la prioridad, lo triste es que la prioridad del Estado no está en garantizar, no está enfocada en la dignidad, en la vida y en la dignidad de todas y todos los ciudadanos. Parejo. Si usted se va, este Estado y este régimen especial, todo lo que es para garantizar la vida de la gente no le importa. La salud no le importa. Mire el Seguro Social. Saquearon el Seguro Social para una campaña electoral. Mire ahorita el Hospital Escuela. La Junta Interventora del Ministerio de Salud dijo que el 40% del presupuesto se perdía en corrupción. Entonces, el Ministerio de Educación todos los años se le rebaja el presupuesto para dárselo a defensa y seguridad. Entonces, si el gobierno no orienta sus políticas públicas a salud, educación, a garantizar el derecho a la vida, a la protección, este gobierno, este país va a la ingobernabilidad, va a convertirnos, y nos estamos convirtiendo en un país de pobres a un país de miserables, y dentro de poco nos vamos a convertir en un país de hambrientos. Y ya se está viendo
grandes sectores de los territorios nacionales se están convirtiendo ya en territorios de gente famélica, de gente sin comida. El gran debate o los grandes debates acá en Honduras pasan por la agenda política. Y la agenda política de hoy son unas chambas ahí en el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral. Son los temas que nos acaparan la agenda acá en los programas, que acaparan la agenda política y tenemos que estar debatiendo, profundizando, desenmascarando qué hay detrás de todo esto. Pero nunca hemos visto que la agenda del político tradicional, y llámese tradicional todos, acá todos estos partidos que están operando ahora mismo son tradicionales, tienen su origen tradicional. Pero no hemos visto que vayan a una insurrección, como una gran huelga, una gran manifestación, por los derechos de los niños, por los derechos porque haya comida, porque haya educación que de verdad llegue. O sea, usted me tiene aterrado con esa cifra. 1.5 millones de niños dejaron de ir a la escuela durante este año. O sea, es aterrador. Y no es un tema que llame la atención de la clase política toda o cualquiera para poder enfrentarla de manera frontal. Sí, mire, no hay una visión de país. Los partidos políticos se vuelven en tramitadores de una crisis. Aquí los partidos políticos, cuando hacen gobierno, no hacen gobierno para los 8 o 9 millones de hondureños, no. Ellos hacen gobierno para una oligarquía. Aquí hay 10 ciudadanos hondureños que tienen todo el dinero del mundo, que se quedan todos los años con el dinero del mundo. Usted va a ver aquí los negocios o las grandes inversiones del Estado solo favorecen a unos pocos. Imagínese usted que ha visto un montón de puentes ahorita en la ciudad capital. Usted puede ver que ahí salen los logos de una sola empresa. Entonces, ¿qué indica ahí? Ese empresario estuvo implicado y no sé si ya dejó de ir a firmar a los juzgados. No, Sigue firmando en los juzgados. Lo que pasa es que le dieron permiso de salir del país. Le dieron permiso, pues, ya. No Está sé recién si casado, parece también, ¿verdad? El otro, el hijo. Sí, bueno. Entonces, como usted puede ver, los partidos políticos no gobiernan para los ciudadanos hondureños, gobiernan para la élite. La élite, los partidos políticos y una oligarquía han convertido a este Estado en un Estado patrimonial, al servicio de ellos, no al servicio de la gran mayoría. Y ante ese escenario, yo sí creo que hay ciudadanos conscientes, ciudadanos que aspiran a que en algún momento se pueda generar un cambio en el país, pero yo le pregunto, ¿cuál debería ser el primer paso? A nivel de responsabilidad del ciudadano, o sea, ¿cuál debería ser el primer paso a dar? Mire, es bastante complicado de recetas, principalmente también en un país bastante complicado como es el pueblo hondureño, como es Honduras. Honduras tiene todas las complicaciones, tiene pobreza, tiene violencia, altos grados de corrupción, tiene una fuerza armada que no es una fuerza armada al servicio del país, sino que al servicio de una persona o de otro estado. Entonces, es bien complicado, pero yo sí creo, Alan, y tengo la esperanza de que dentro de esta crisis y dentro de este nuevo movimiento, esta ingobernabilidad que se está viviendo, salgan nuevos políticos en primer lugar. Y que esto nos esté ayudando también a los ciudadanos a crecer y a cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, ya no se puede seguir yendo a ir a votar por una bolsa solidaria. Ya no se puede seguir vendiendo el voto, que eso ha sido una norma en el país. Ya no se puede seguir acarreando a la gente como que fuera ganado, pues, y llevándola a las urnas. Ya no se puede seguir haciendo de la política un circo. Yo creo que todas estas cosas deben irse mejorando a raíz de la evolución de esta crisis. Mire, todas las crisis son buenas, definitivamente. No hay crisis que sea mala. Y eso sí, una crisis debe ser temporal. Porque si una crisis es permanente, eso ya no es crisis. Y ya eso es lo que percibimos acá. Sí. Acá es permanente la crisis. Sí, ya deja de ser permanente, ¿va? Porque las crisis deben ser cortas, tanto como país y tanto como en lo personal. Pues uno a veces pasa crisis económicas, pasa crisis familiares al interno, pues, pero todo debe tener un tiempo, ya después ya es algo endémico, ¿no? Entonces, yo creo que esta crisis que está viviendo ahorita Honduras, en este momento en que los diversos factores, la emergencia de nuevos líderes, por ejemplo, mire usted los nuevos partidos en formación, algunos con buenos líderes al frente, los líderes que han salido ahorita con la convergencia para... Una plataforma, ¿no? Con la plataforma para la defensa de la salud y la educación, nuevos líderes dentro de los mismos partidos de derechos humanos, que anteriormente hacían derechos humanos, ahora convertidos
a dirigentes políticos con aspiraciones presidenciales, pues yo creo que hay alguna esperanza de que esta cuestión cambie. Para que siendo gobierno, hay que tener en cuenta, solo las cosas en el país solo pueden cambiar desde el gobierno. Eso, desde abajo podemos hacer los cambios, pero las políticas y los cambios radicales tienen que hacerse desde el gobierno, definitivamente. Ahora, quiero decirle acá a los televidentes que Jaime Flores, acá nuestro distinguido invitado, tiene conocimiento pleno de la política. Usted sabe qué es política. Ha trabajado en política. Y no solo en Honduras, me comentaba que también en Guatemala le ha tocado estar al frente de estos procesos. Sí, estuve trabajando en Guatemala, gracias, sí estuve trabajando haciendo campañas electorales. Empecé desde abajo como encuestador, haciendo encuestas, y ahí fui aprendiendo. Estuve trabajando en el Instituto de Gerencia Política de la Universidad de Rafael Andívar, ahí aprendimos gerencia política. Y sí, ahí ¿Qué es gerencia política? Es la gestión de la política de una manera diferente, ¿verdad? ¿Se aplica gerencia política en Honduras? No, no creo. No, aquí la política se maneja desde un tipo desde una visión, Alan, no muy profesional. Por ejemplo, aquí nos traemos asesores políticos, que ellos sí manejan la gerencia política. Pero si usted busca aquí verdaderos en el interior, aquí en el país, gerentes políticos no los encontramos. Hay uno que otro, que sí saben, algunos profesionales que saben hacer encuestas, y otros que dicen que son asesores políticos, pero ya cuando uno los mira en el campo, en la acción, los resultados no son los que no brindan resultados. ¿Cuál es una adecuada gerencia política? Adaptada en base a su conocimiento de lo que ocurre acá en el país. ¿Cuál podría ser una adecuada gerencia política en Honduras? Mire, una adecuada gerencia política es aquella que haga que los dirigentes políticos, que los verdaderos tomadores de decisión de los partidos políticos tomen decisiones con el mínimo de errores, que esa es una de las bases, con el mínimo de errores y siempre orientada a dar resultados a las grandes mayorías. Por ejemplo, usted en la gerencia política lo contratan para que haga una campaña electoral y le dan 20 millones de dólares para hacer una campaña electoral. ¿Qué tiene que hacer con ese dinero? Ganar la campaña electoral. No hay otra. Si usted no ganó la campaña electoral, pues no sirvió como gerente político en ese momento dado, ¿verdad? Ese es de resultados para el fin que se ha propuesto. Pero acá uno percibe que el tema de la gerencia política es a cuántos compro, a cuántos callo, cuántos compro incluye los votos, ¿verdad? A cuántos callo que no me estén afectando y a cuántos quito del camino. Eso le llaman como gerencia política acá, como lo quieren adaptar como a eso. Acá le llaman asesor político al que se mete ese rollo. Por ejemplo, acá desde hace un buen tiempo vemos que están metiendo la mano a asesores políticos oscuros, lo llaman, ¿verdad? De mano negra. De mano negra, correcto. Entonces, altamente cuestionados por el narcotráfico. Sí. JJ Rendón, por ejemplo, el asesor del presidente, está altamente cuestionado a nivel internacional. Pero hay otros también. Y hay otros. Sí, hay otros gerentes políticos que han salido recientemente hasta con canales de televisión en el país, porque han favorecido a este gobierno. Entonces, debe ser una gerencia política. Mire, la gerencia política se basa en principios éticos, se basa en una conducta. Eso es lo importante. Ya cuando usted entra a comprar, a sobornar, a chantajear, eso ya no es gerencia política. Y pocos se preocupan por el discurso, por el contenido del discurso, por el impacto del discurso, por el qué piensa el ciudadano, porque ganar una elección ahora acá en Honduras parece que es fácil, ¿verdad? Porque si no se la gana en la mesa, se la gana en la computadora. Pero yo me imagino que uno añora, como hondureño, ver una elección, y no me quiero ir tan largo como en El Salvador, el mismo Guatemala y el resto de la región, donde no hay cuestionamiento alguno. No existe cuestionamiento alguno en cuanto a los resultados que pueda dar un organismo electoral. Pero acá en Honduras yo no recuerdo, o sea, no procesa mi mente cuál fue la última elección que no hubo brinco. De fraude, para que usted me entienda. Sí. Mire, en eso contribuye la institucionalidad. Por ejemplo, ahorita el presidente Bukele en El Salvador, un hombre joven, un hombre que forma un partido político, sale del Frente Farabundo Martí peleado, participa y gana las elecciones. Y nadie lo cuestiona. Ahí está el hombre gobernando. A su estilo, ¿verdad? A su estilo, nos guste o no nos guste. Está gobernando con un nuevo estilo, por decirlo así, de gobernar. Tal vez no nos guste que gobierne por Twitter, pero él lo está haciendo, ¿verdad?
pero nadie lo está cuestionando. Ahorita en Costa Rica, por ejemplo, pues en Costa Rica mira que pasan las elecciones y al día siguiente toda la gente anda feliz en las calles, anda contenta, se andan abrazando, los rivales, los contrincantes se abrazan, y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque existe una institucionalidad. Y parte también de que la ciudadanía ha aceptado las reglas del juego. Es que aquí tampoco aceptamos en Honduras, y últimamente se ha perdido eso, no aceptar las reglas del juego. Por ejemplo, las últimas elecciones en el país, las de Pepe Lobo y las primeras de Pepe Lobo y Mel, usted se acuerda, fueron altamente cuestionadas, pues, en donde no sabía quién se había ganado y nunca dio el resultado, nunca dio los resultados el Tribunal Supremo Electoral. Después podemos ver las otras elecciones altamente cuestionadas, pues, y la última elección, ¿quién puede creer en este proceso electoral? O sea, que fue una burla total a la inteligencia, y mire, es una burla más que todo al pueblo hondureño, al pueblo que fue a votar, y una burla a la gente que creyó en el proceso. Imagínense que uno va a votar con toda la buena intencionalidad, respetando las reglas del juego, para que 2 o 3 personas, 4, decidan que su voto no tiene el peso que debería de tener en una democracia. Y bueno, y sobre eso, dicen que ni siquiera se decide acá, que es una decisión en otro país. A veces uno dice que se decide en una escuela panamericana que está aquí cerca, otro que se decide aquí por la... Sí, bueno, es cierto, se decide ahí por Mateo, por ahí. O si no se decide acá o en los próceres. En los próceres, también sí hay diferentes lugares donde se... Todo el mundo decide, bueno, ese grupo decide menos el pueblo. Yo creo que a Honduras le va a ir mejor si todos estos sectores dejan también de ser tan entrevistas con los gringos, hombre. Mire, yo he concluido algo. A veces uno siente animadversión y cosas con injerencia, pero es que uno entiende que acá hay mucho arrastrado que se va a poner de rodillas a los gringos. Una cosa es ser socio estratégico. Bukele, socio estratégico, y el resto de la región son estratégicos socios de los Estados Unidos. Pero acá, además de ser socios estratégicos, son unos viles arrastrados, porque tienen una cola. Entonces los gringos dicen, bueno, voy a negociar con este delincuente porque ocupa protección, estabilidad, y le voy a permitir que siga en cualquier nivel de poder. Sí, y mire ahorita, Alan, ahorita la situación esa cuestión del servilismo, del chantaje, por así decirlo también, porque es un chantaje. Mire ahorita los Estados Unidos, la relación de Estados Unidos con Honduras, ni siquiera tiene un embajador. Tiene los últimos años lo que es un encargado de negocio, para que mire el respeto que Estados Unidos como país tiene hacia el nuestro, ¿no? Y también las actitudes de este gobernante altamente cuestionado en Estados Unidos. Entonces la situación se complica, la situación se complica para los hondureños ante esta posición de nuestro gobernante. Y es en las calles que cree usted que vamos a tener los resultados, es a través de estas movilizaciones, es a través de estas consignas y del fuera hoy, ¿cree usted? Porque he percibido en la línea de la plática que usted le apuesta a la elección, a la democracia, a la urna, para poder solventar este problema y cambiar esta clase política, que sí quiero hacer la salvedad. Esta es la peor clase política de todos los tiempos. Esta que está gobernando hoy, gobernando no solo es Juan Orlando Hernández, gobernando incluyo al oficialismo y a la oposición. Es la peor clase política de lo peor. Y los resultados son los que avalan esa tesis que yo les digo. Pero ¿usted cree que esa es la vía, la manifestación, la protesta? Mire, Alan, vamos a ser honestos. Yo siempre le he creído, en los últimos años, en mis últimos 20 años, he apostado por los procesos democráticos. Creo que era la vía para resolver los problemas nuestros por la vía pacífica. Encontrar las soluciones a través del voto, a través del consenso, a través del diálogo. En el caso de Honduras actualmente, yo creo que no le está quedando alternativa al pueblo hondureño que la violencia, que tomarse las calles. Entonces, no estoy haciéndole apología a la violencia, por favor, no se me entienda, pero es que no tiene alternativa. La selección, y lo vamos a hablar claro y sin ánimo de generar polémica con nadie. Las 2 últimas elecciones de Juan Orlando son altamente cuestionadas. Nadie tiene certeza de si él la ganó o no la ganó. En eso vamos a ser honestos. ¿Qué ha pasado cuando la gente protesta? ¿Qué ha sucedido cuando la gente protesta?
la reprimen, la matan, la gasean. ¿Qué ha pasado con la toma de decisiones a nivel de los verdaderos rectores de la cosa pública? ¿Qué ha pasado? Han ocultan, no son transparentes, son altamente represivos, son altamente corruptos y ahora tenemos y con un gran desprecio para la ciudadanía en general. Si usted hace una encuesta ahorita en este momento, Alan, le aseguro que Juan Orlando, el 80% de la población lo detesta, lo desprecia y no lo quiere ver al frente del gobierno. Pero en cambio él se queda. ¿Por qué en este momento no llamamos a unas elecciones, a una encuesta, a una consulta popular para ver si Juan Orlando se queda o no se queda? Porque no hay actores políticos que le sirvan de verdaderos interlocutores al pueblo. ¿A qué me refiero? Fíjense que los mismos que mandan a las calles a la gente son los mismos que horas más tarde, hoy más tarde, están negociando. Entonces también deberían de negociar la paz del pueblo. También deberían de negociar la salud de los niños y la escuela de los niños. No solo negocian para ellos, que ese es el problema que tenemos hoy. Es un problema de clase política. Es un problema que esta clase política se salta la institucionalidad, pero no solo el oficialismo. Es que cuando negocian, esto no negocian para la patria, hermano. Negocian para ellos. Correcto. Entonces, ante este panorama que usted está planteando, ¿cuál es la única alternativa que le queda a este pueblo desesperado? A estas grandes mayorías. La calle, la violencia. Y mire, son altamente reprimidos. Mire cuántos manifestantes murieron ahorita en el país a raíz del fraude electoral. Ahorita precisamente, no iba a llegar a su programa, ahorita están reprimiendo y gaseando terriblemente a la gente que está protestando en el Parque Central. Parece que hay incendios ahí en el centro, producto de las bombas lacrimógenas que tiraron sobre los techos de unos negocios. Pero eso se puede negociar. Sí, pues esa gente esa gente no saldría a la calle si sus líderes políticos, porque tienen líderes políticos, si sus interlocutores políticos negociaran por ellos o negociaran para ellos. Pero acá están negociando. Mire, y yo lamento de tener que decirlo porque lo he dicho 1000 veces, quizás en el último mes lo he dicho más de 1000 veces, pero lo que están negociando es un trabajo, una chamba, para que usted me entienda, y ya tiene nombre y apellido esos cargos, la abogada Rixi Moncada y Carlos Eduardo Reina. La chamba de ellos ha generado todo esto, pero para el pueblo no negocian. Es que eso es lo que yo quiero dejar claro. O sea, no es un negocio para el pueblo, es un negocio para un partido político. Y mire la cosa más grave, Alan, ¿cuál cree que es la función de los partidos políticos? Es ser intermediarios entre la sociedad y el Estado. ¿Correcto? Y ese papel no lo están jugando los partidos políticos. Ese papel ahora lo están jugando las iglesias, cuando las iglesias no tendrían nada que hacer en la cuestión pública. Honduras es un Estado laico, lo está jugando la sociedad civil. Usted mira ahora algunos funcionarios de organizaciones de la sociedad civil que los mira que tienen más funciones de supraministro, hablan de todo, hablan de salud, hablan de educación, hablan de seguridad. No, yo les digo que se los hubiesen llamado para la selección Honduras al último mundial, hombre, a Rusia. Sí. Ahorita andaban viendo cómo integraban la comisión de salud, andan viendo cómo integran la comisión de educación, las reformas políticas. Y lo de las reformas políticas, sí, los mire usted en el Congreso. Entonces, ¿qué significa eso? Eso lo único que usted le da una muestra es el vacío que han dejado los partidos políticos en el país. Bueno, Jaime, quiero agradecerle mucho. Es un placer este tiempo. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. Es Jaime Flores, quien es el coordinador del Observatorio de la Niñez y también de la Juventud de Casa Alianza. Y nos tomamos un tiempo, por supuesto, para hablar de política, aprovechando su experticia en el tema. Señoras y señores, en nombre del ingeniero Bastian, al frente de la producción, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. Ella es Marta, enfermera y hermana de Camila. Camila es maestra en varias instituciones. Marta y Camila cumplieron el sueño de ellas y de doña Marta, su mamá. Después de muchos años de alquilar, hicieron posible el sueño de ser dueño, con el programa masivo de vivienda más grande en la historia del país, Fuerza Vivienda. En conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar tu casa con el aporte del bono para vivienda social que otorga el gobierno de la República. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueños.
Fuerza Honduras. Presidencia de la República. Cooperativa Sagrada Familia cuenta con un comité de educación, departamento de educación y proyección social, los cuales son los encargados de las actividades en diferentes áreas, brindando programas de formación cooperativista, financiera y ocupacional. Comprometidos con el medio ambiente, realizamos actividades de reforestación en diferentes zonas del país. Apoyamos la salud a través de la entrega de medicamentos y consulta gratis en nuestras brigadas de salud. Anualmente, Cooperativa Sagrada Familia invierte más de 5 millones de lempiras en actividades de gestión social. Gracias a su confianza retribuimos en obras de beneficio social al pueblo hondureño. Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre. 60 años impulsando sus sueños. Ahora, más noticias. Miles de personas que protestaban por la... Más cobertura periodística. Las imágenes de actualidad y el contenido periodístico de última hora. Está en un solo clic. Televisur.com, el sitio web líder en noticias. Televisur.com. Esta es la verdad sobre la campaña contra el nuevo Código Penal. El nuevo Código Penal crea delitos contra la corrupción privada, para castigar no solo al funcionario corrupto, sino que también al corruptor. Incluye penas para los que hacen retenciones a los trabajadores para el Seguro Social, Infop o RAP y no los entregan a estas instituciones. Incluye delitos contra nuevas formas de contrabando y evasión fiscal, que el actual Código Penal no tiene. Por esto es que hay sectores que no quieren que el nuevo Código Penal entre en vigencia. Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. El AM de su radio ahora suena estéreo y en alta definición. La Catracha 1060 AM, ahora en estéreo y también en tuning. Noticias, música, deportes y las transmisiones en vivo con los sucesos de última hora. Todo en la 1060 AM. La Catracha 1060 AM. Ahora en estéreo y en tuning. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. Estamos hablando que en el periodo del 2014 al 2019, 23 extradiciones, 6.143 detenidos por tráfico de droga, 4.839 por extorsión, 19 narcolaboratorios destruidos, 259 pistas inhabilitadas, 18.333 kilos de cocaína incautados, 14.000 armas decomisadas, 500 bandas desarticuladas. Y no voy a retroceder ni un milímetro en la lucha
contra los narcotraficantes, los otros criminales, no nos van a detener. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero... Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un diálogo.